Hola, a continuación vamos a resolver unos ejercicios relacionados con el tema de integración trigonométrica. Bueno, ¿qué sucede con las integrales trigonométricas? En algunas ocasiones es muy importante pues identificar cuando una función trigonométrica puede ser cambiada por otra mediante su equivalencia. Quiere decir que podemos utilizar las llamadas identidades trigonométricas. En algunas ocasiones sería muy importante tenerlas a la mano, porque a veces es importante también que pues escribamos una manera equivalente para poderla acomodar, digamos, a la integral para poder aplicar la fórmula. Algunas son directas, otras no tanto. También hay que darnos cuenta de qué manera viene su argumento o su ángulo. Algunos pueden venir con ángulos mitad, como en este caso. Algunos pueden venir con ángulo doble, ángulo triple, y bueno, ahí ya se presentan diferentes variantes, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que identificar al integrar, pues acuérdate que vas por la metodología de integración, primero haciéndolo como una integral inmediata. Si no se acomoda como inmediata, pues te vas al cambio de variable, te vas después a por partes, y después te vas por tal vez por fracciones parciales o por sustitución trigonométrica. Bueno, en este caso esta integral es una tangente de un ángulo. El ángulo vale 1/2 de x. Entonces la integral de la tangente ya está establecida como fórmula. Y bueno, voy a escribir la fórmula de la tangente de u para dejarla de manera general. Integral de la tangente de u por su du, según el formulario, va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u más c. Entonces lo que necesito hacer es pues integrarla, pero toma en cuenta lo siguiente, que u, siendo el argumento de la tangente, en esta ocasión vale 1/2 de x, y yo necesito su derivada también. Entonces, para poderlo resolver, primero vamos a llamar esta u como 1/2 de x. Digamos que haremos un cambio de variable, porque u puede ser cualquier función, y en este caso es una función algebraica. También puede ser una función exponencial, logarítmica, potencia, puede ser cualquier función. Entonces u generaliza en la fórmula, ¿ok? Puede ser x también. Si es x, pues es directo. En este caso vale 1/2 de x, entonces la derivada de 1/2 de x con respecto a x es 1/2 de x. Y si observas en tu integral, necesitas, para poder complementar o completar su derivada, 1/2, porque a la de x ya la tienes en la fórmula. O sea que necesitas 1/2 multiplicarlo. Entonces esta integral sería tangente de 1/2 de x. Generalmente esto siempre lo cierras por paréntesis, porque es el ángulo de la función trigonométrica tangente en este caso, y vas a multiplicar 1/2 que necesitas por la de x. Para no desbalancear la integral, lo que necesitas es que aquí, si lo multiplicas por 1/2, afuera estará como un 2. Si aquí fuera un 2, afuera sería 1/2, positivo los dos. ¿Ok? Con esto ya logras entonces convertir o transformar la tangente de u, y todo esto correspondería a la de u, y ya se acomodó como una fórmula inmediata. Entonces lo que te queda es aplicar la fórmula. Esa es la finalidad de que tú acomodes una integral, de dejarla acomodada de tal manera que se pueda resolver por fórmula. Bueno, en este caso pues ya quedó. Entonces esto es igual a 2, que va a multiplicar al logaritmo natural de la secante de u. En este caso u vale 1/2 de x, valor absoluto, más c. Tú puedes acomodar por propiedad de logaritmos como logaritmo natural de la secante de 1/2 de x elevado al cuadrado más c. Esa sería otra respuesta. Hasta aquí ya está bien. Puede ser otra respuesta, o también puedes aplicar otra respuesta todavía. Por ejemplo, logaritmo natural de la secante de 1/2 de x elevado al cuadrado más logaritmo natural de c, porque sigue siendo una constante.
Entonces tienes la suma de dos logaritmos y te dice que la suma de dos logaritmos es el producto de los argumentos. Sería c, valor absoluto de la secante de 1/2 de x elevado al cuadrado. Y esta sería, digamos, otra forma de obtener el resultado. Entonces, esta es la respuesta o las posibles respuestas de esta integral. Ahora, para el caso de esta integral, tenemos la siguiente cuestión. Es una secante cuadrada de x cuadrada multiplicado por x de x. El argumento de la función trigonométrica es x cuadrado. Entonces, vamos a definirlo como una u. U es igual a x cuadrada y vas a derivar a u con respecto a x, sería 2x de x. Como podrás observar, necesitas aquí al 2 porque a de x ya lo tienes y la x está aquí multiplicando y te hace falta un 2. Pero antes vamos a ver qué fórmula me va a ayudar a encontrar la secante cuadrada de u. Y si puedes observar en tu formulario, pues sí existe la fórmula para sacar la secante cuadrada de la integral de la secante cuadrada. Y la fórmula es la siguiente. Dice que la integral de la secante cuadrada de u por su du va a ser igual a la tangente de u más c, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que hacer el pequeño cambio de variable por esta parte de acá. Y recuerda que me hace falta un 2 en mi derivada. Entonces la integral sería x secante cuadrada de u, ¿verdad? Porque eso ya vale u, por dx. Pero como me hace falta el 2, pongo el 2 aquí. Y este 2x con dx correspondería a la de u. Como puse un 2 multiplicando, afuera estará dividiendo. Entonces esta sería como un medio de la integral de la secante cuadrada de u por su du. Y así logras llegar a la fórmula que se va a aplicar. Entonces esto será igual a ¿qué? A un medio de la tangente de u más c. Finalmente entonces el resultado sería un medio de la tangente de u. U vale x cuadrada más el valor de c. Y esta es la respuesta de esta integral. Si te das cuenta en este caso, pues no hay nada más que hacer y queda expresada el resultado de esa forma. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora la tangente cuadrada de x por dx. Ahora el ángulo vale x, entonces sería u es igual a x, haciendo el cambio de variable, y la de u va a ser igual a dx. Queda exactamente igual. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Resulta que en el formulario para las integrales trigonométricas no existe la fórmula para la tangente cuadrada. Sin embargo, aquí podemos usar una identidad trigonométrica para poder convertir esta integral de tal manera que consigamos acomodarlas a las fórmulas que se encuentran establecidas. Ahora pues voy a tener que ocupar la función trigonométrica en donde involucre al cuadrado de la tangente. En este caso pues vamos a buscar una pitagórica, se les llama, en donde tenemos la siguiente fórmula como identidad: 1 más tangente cuadrada de un ángulo, vamos a llamarle el ángulo, vamos a llamarle u, respetando a la nomenclatura que tenemos. Esto es igual a la secante cuadrada de u, ¿sí? Esa es una identidad trigonométrica. Entonces tú lo que tienes de este lado es pues la tangente cuadrada, y esto no te sirve en la integral. Entonces lo que tienes que hacer es despejarlo y encontrar su equivalencia, y esto sería secante cuadrada de u menos 1. Entonces, como ya tienes su equivalencia, lo que te queda es sustituir la tangente cuadrada de u, en este caso al x, sería secante cuadrada de x menos 1 por dx. ¿Vale? Entonces ya tienes la fórmula equivalente, y lo que logras con esto es dos integrales ahora. ¿Por qué? Porque ese signo menos separa a dx en dos partes. Entonces aquí sería integral de la secante cuadrada de x, más por más da más, ¿verdad? Y menos por más da menos,
la integral de dx directo. Bien, entonces, como podrás observar, la secante cuadrada de x o de u de x ya es una fórmula directa y lo ocupamos hace rato en el ejercicio anterior. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Para ello pues tenemos la siguiente. La integral de la secante cuadrada de u, de acuerdo a tu formulario, es igual a la tangente de u, en este caso x, ¿verdad? ¿Sale? Menos la integral de dx, pues es x más c. Y entonces este es el resultado de esa integral, ¿sí? Digamos, es algo muy sencillo por el momento, pues recuerda que pueden complicarse estos ejercicios, pero con que te quede claro cómo aplicar las identidades trigonométricas, pues sería un poco más sencilla la resolución. Te recomiendo que localices, busques en cualquier libro de cálculo las identidades trigonométricas, incluso en libros de trigonometría. Bien, siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos ahora pues prácticamente un binomio al cuadrado. Es un binomio donde la parte que se va a trabajar pues, son funciones trigonométricas. Aquí no hay manera de que lo hagas inmediato. No puedes separar a la integral en dos porque es un binomio. Acuérdate que te va a generar un trinomio al momento de resolverlo y pues tampoco puede ser por un cambio de variable, ¿verdad? Entonces lo que no queda más que resolver el binomio. Entonces, de acuerdo a las reglas de álgebra, es un binomio al cuadrado. Recuerda que un binomio al cuadrado tiene la siguiente forma, puede ser más, puede ser menos, en este caso pues puede ser más menos, ¿verdad? Es el cuadrado del primer término más o menos, según sea el caso, el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sale? Esa es la fórmula que vamos a aplicar en este binomio. Vamos por pasos. Entonces se dice que es el cuadrado del primer término. Esto lo elevamos al cuadrado. Sería menos el doble producto del primer término por el segundo, ¿sí? Más el cuadrado del segundo. Entonces esto viene siendo el desarrollo del binomio. Entonces vamos a dejarlo en integral por dx, ¿no? Ahora, aquí algo interesante. Como podrás observar, tienes términos cuadráticos, tienes ahí un producto y con esto podrías separar en tres integrales ahora sí, pero aquí viene algo que surge debido a los términos que se generan. El coseno cuadrado de x y el seno cuadrado de x tienen el mismo ángulo, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo? Pues x. Cabe mencionar que cuando tú aplicas una identidad trigonométrica, los ángulos deben de ser iguales. Entonces, si yo agrupo el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, estoy obteniendo una identidad llamada pitagórica, que es el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno. Estos sumados te va a dar la unidad. Entonces, al aplicar esa identidad trigonométrica, esta integral se reduce todavía. Entonces esto será igual a la integral, ¿verdad?, de 1 menos 2 coseno de x seno de x por dx. Entonces resulta de que tengo aquí una integral que en lugar de ser 3 se hicieron 2 por la reducción al aplicar esta identidad pitagórica, ¿sale? Ahora vámonos con la integral. Aquí de entrada pues ya tengo una integral, más por más da más, 1 por dx es dx, menos 2, la integral del producto del coseno de x, seno de x, dx. Bien, entonces aquí tengo pues que resolver esta integral ahora. Pudiera ser que lo resuelva por cambio de variable, ¿verdad?, nombrando a u como coseno o a u como seno, porque son, digamos, pues, digamos la misma, si yo defino a u como el coseno, yo al derivarlo podría, poder obtener su derivada. O sea, si llamo a u como el seno de x, su derivada sería el coseno de x, ¿verdad?
por dx si yo lo hiciera por cambio de variable. Bien, esa sería una opción. Digo, no hay problema, lo puedes hacer, ¿sí? Pero sería una por su du, sería al cuadrado, ¿no? Ahora, aquí puedo hacer también otra manera de integrarla. Lo que podría hacer es aplicar una identidad trigonométrica también, ya que estamos ocupándolas. Pues bueno, vamos a ocupar esa identidad trigonométrica. Bien, hay una identidad trigonométrica que precisamente es el producto del coseno por el seno o seno por coseno, ¿sí? Entonces, ese producto se puede obtener mediante la siguiente propiedad. Se dice que cuando el coseno y el seno o seno por coseno del mismo ángulo, ¿sí?, se están multiplicando, tienen una equivalencia. Entonces, esta sería la siguiente. Tengo que el seno del doble ángulo va a ser igual a 2 veces el producto del seno del ángulo por el coseno del mismo ángulo. Esta es la identidad del ángulo doble. ¿Sale? Bueno, ¿por qué lo estoy aplicando en este caso? O sea, quise tomar otro camino. Bien, te había sugerido que hubieras hecho un cambio de variable, pero no. Vamos a aplicarlo para que vayas conociendo que también existen otros caminos, ¿verdad? Y son equivalentes, obviamente. Bueno, si te das cuenta, el ángulo sencillo que tiene el coseno de x, seno de x, es el mismo, ¿sí? Se va a convertir en un seno de ángulo doble de ese ángulo. Entonces, soy un poco enredado, pero lo que voy a hacer es darle su equivalencia. Por ejemplo, yo aquí tengo el coseno de x por el seno de x, ¿verdad?, que es lo que tengo de este lado, ¿sale? Y hace falta un 2. Yo el 2 lo saqué de la integral. Entonces, por conveniencia, lo vuelvo a meter, ¿sale? Si ya lo meto, entonces ya tengo ahí que esto, ¿verdad?, viene siendo la equivalencia del seno de 2 veces el ángulo. Sería 2, ¿qué? X. Entonces, este seno de 2x es lo que corresponde a esta integral que quiero resolver. Entonces, la integral sería lo siguiente. Todavía no integro, esto lo voy a dejar igual, menos la integral del seno de 2x por dx. ¿Sale? Entonces, ya con esto puedo integrar. Pero, ojo, aquí es 2x. Ese es el ángulo. Voy a llamarle u igual a 2x. Y al derivarlo, tengo un 2 de x. En la derivada me hace falta un ¿qué? Un 2. Entonces este 2 lo pongo acá para completar la integral. Y obviamente afuera tengo que ponerlo como un medio. Al hacer ese paso, entonces sería integral de dx menos un medio de la integral del seno de u por su du. Y ahora sí, ya procedo a integrar. Eso es igual a x menos un medio, y la integral del seno viene siendo el coseno, ¿verdad? Entonces sería coseno de u más c. Y entonces esto es igual a x menos un medio del coseno de 2x más c. Y con ello queda resuelta esta integral. Por último tenemos esta integral. Es una integral un poquito complicada en el aspecto de que necesito pues transformar esta integral, porque ahora 1 menos el seno del ángulo está en el denominador. Bueno, no hay problema. Lo que puedo hacer es multiplicarlo por una expresión en el cual pues lo convierta de otra forma. Para ello pues voy a agrupar de este lado, voy a agruparlo y voy a multiplicarlo por, de acuerdo a lo que se propone, es multiplicarlo por su conjugado. Acuérdate que el conjugado es la misma expresión, ¿sí? En este caso sería 1 y seno de un medio de x, y su conjugado sería el más. Para no alterar la integral,
lo voy a dividir por sí mismo y es como si lo estuviera multiplicando por un 1. ¿Ok? Entonces esta integral va a quedar de la siguiente forma. Ahorita pongo el símbolo de integral y su diferencial. Voy a multiplicar las expresiones. 1 por lo de arriba va a ser exactamente lo de arriba. Y abajo observa lo siguiente. Es un binomio conjugado. ¿Te das cuenta? Entonces, para ahorrarme la propiedad distributiva, voy a tener que aplicar la regla del binomio conjugado. Tengo un a menos b que multiplica a un a más b y esto por regla me va a dar una diferencia de cuadrados. Entonces esto es lo que va a ir aquí abajo, la diferencia de cuadrados, o sea 1 al cuadrado menos seno de 1/2 de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy prácticamente obteniendo una, pues digamos una expresión equivalente. Aquí sería 1 más el seno de 1/2 de x y abajo sería 1 menos seno cuadrado de 1/2 de x. ¿De acuerdo? Ahora dirás, híjole, pues qué tan complicado se está haciendo. Pero vamos a seguirle con las operaciones. ¿Estás de acuerdo que aquí arriba tengo dos términos? Esos se pueden separar con cada uno de su denominador. No tengo ningún problema con ello. Entonces los puedo separar. Pero viene otra situación. Resulta que aquí tengo la resta de 1 menos seno cuadrado de un ángulo. Entonces aquí puedo hacer uso de una identidad trigonométrica. El seno está al cuadrado. Puedo ocupar la identidad pitagórica, de el seno cuadrado de un ángulo u más el coseno cuadrado de un ángulo u es igual a la unidad. Como tengo seno cuadrado de u, ahorita no le hago caso en un medio, lo voy a llamar u. Entonces para poder encontrar su equivalencia sería seno cuadrado de u es igual a 1 menos coseno cuadrado de u. Podríamos ocupar esa de ahí. ¿De acuerdo? Ahora, mucho cuidado. Hay un signo menos que antecede al seno cuadrado. Aguas con ese signo. Y ahorita te digo por qué. ¿Sale? Bien. Si yo aplico la identidad trigonométrica que te acabo de poner, esto de arriba no le hago nada todavía. Va a quedar así. Y abajo voy a obtener lo siguiente. Va a ser 1 menos, voy a poner un corchete para que señale qué es lo que estoy sustituyendo. Sería 1 menos el coseno cuadrado de u. En este caso u vale 1/2 de x. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya sustituí la identidad trigonométrica. Esto es igual a 1 más el seno de 1/2 de x arriba. Y esto sería igual a ¿qué? A 1 menos por más da menos 1 y menos por menos da más coseno cuadrado de 1/2 de x. ¿Qué es lo que puedes observar? Este 1 positivo con 1 negativo se restan y te va a quedar solito abajo el coseno cuadrado de 1/2 de x. Esto es igual entonces a 1 más el seno de 1/2 de x entre coseno cuadrado de 1/2 de x. ¿Ok? Ahora lo que puedo hacer es separar en dos partes esta expresión. 1 entre coseno cuadrado de 1/2 de x, que es la primera parte, acá donde está el 1. Y el otro va a ser más seno de 1/2 de x entre el coseno cuadrado de 1/2 de x. ¿Ok? Y ahora yo tengo aquí una parte en donde tengo una expresión de 1 entre coseno. De acuerdo a las identidades trigonométricas, las que es seno, coseno y tangente, viene cosecante, secante y cotangente, las que son recíprocas. Entonces quiere decir que si yo tengo 1
entre el coseno de cualquier potencia de u va a ser igual, 1 entre coseno viene siendo la secante de n u. En este caso entonces sería 1 entre coseno cuadrado de el ángulo u, sería secante cuadrada de 1/2 de x para esta primera parte, esta de acá. ¿De acuerdo? Del otro lado ahora tengo lo siguiente. Te das cuenta que tengo más. Yo puedo descomponer el coseno cuadrado en dos cosenos, o sea, coseno de 1/2 de x por coseno de 1/2 de x y seno de 1/2 de x. ¿Por qué lo descompongo? Porque lo que puedo yo hacer es tomar el seno y el coseno, ¿sí? Y seno entre coseno, por definición y regla o identidades trigonométricas, seno de un ángulo entre el coseno de otro ángulo es la tangente de ese ángulo, ¿sale? Incluso también pueden aplicar en potencias y viene siendo la misma, pero no es el caso. Entonces esto vendría siendo, voy a anotar la primera, secante cuadrada de 1/2 de x más seno entre coseno, tangente de ese ángulo, o sea, 1/2 de x, y lo que te queda es 1 entre coseno, y regreso a la misma identidad, que viene siendo 1 entre coseno, es la secante de ese ángulo. Entonces todavía no integro. Esto es lo que acabo de convertirlo aplicando las identidades trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí vamos a acomodar las integrales si es que se acomodan, ¿verdad? Entonces esto es igual a la integral ahora sí de la secante cuadrada de 1/2 de x más tangente de 1/2 de x por la secante de 1/2 de x, todo multiplicado por dx. ¿De acuerdo? Y bueno, ya lo último que queda es pues separar cada una de las integrales. Sería integral de secante cuadrada de 1/2 de x por dx más la integral de la tangente de 1/2 de x secante de 1/2 de x de x. Y entonces lo que prosigue es pues ver si se puede integrar. Entonces esta es una secante cuadrada de u. Entonces recuerda que u en este caso vale 1/2 de x y su derivada vale 1/2 de x, ¿verdad? Hace falta 1/2 en su derivada. Entonces vamos a completar 2 integral de la secante cuadrada de u por su du. Aunque no le puse el 1/2, aquí lo voy a poner arriba para que te acuerdes que se va a multiplicar. Y afuera sale el 2. Entonces el 2 lo voy a poner acá. ¿Sale? Ahí te acuerdas nada más. Por eso es que el 2 está afuera. ¿Sale? Ahora de este lado tengo ahora una tangente y una secante multiplicándose. Entonces vamos a ver cómo resolver esta integral. Y entonces para la segunda integral tenemos que identificar que esta es una integral inmediata siempre y cuando esté completa su diferencial, su derivada, entonces del ángulo. De acuerdo a tu formulario hay una fórmula que te dice que la integral de la tangente del ángulo u multiplicado por la secante de u por su du, o al revés, la integral de la secante de u por la tangente de u por su du es igual a la secante de u más c. ¿Sale? Entonces yo lo que necesito es buscar cuánto vale u, pues es 1/2 de x también, y su derivada 1/2 de dx. En toda la integral te hace falta 1/2. Vas a hacer lo mismo de acá, multiplicarlo por 1/2 y afuera ponerle un 2. Entonces sería 2 integral de ¿qué? De la secante de u por tangente de u por su du. Entonces ahora sí procedemos a integrar. ¿Sale? Para la parte de la primera secante cuadrada, pues recuerda que está la fórmula de la secante cuadrada, que es directa, una inmediata, sería la integral de la secante cuadrada de u por su du es igual a la tangente de u, ¿verdad? El 2 afuera, más 2
secante por tangente de u. Ya vimos la fórmula que era secante de u más c. Secante de u más c. ¿Ok? Entonces, regresando a sus valores originales, sería 2 tangente de 1/2 de x más 2 secante de 1/2 de x más c. ¿Ok? Podemos factorizar el 2 si quieres. Sería 2 que multiplica la tangente de 1/2 de x más secante de 1/2 de x más c. Y con esto quedan resueltas estas integrales. Espero que haya quedado claro. Recuerda que es muy necesario que tengas a la mano identidades trigonométricas para poderlas resolver. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto.